¿Qué pasaría si una especie extinta pudiera salvar continentes enteros? Esta especie desapareció de la naturaleza en los años 60, pero hoy estos animales regresan a los rincones más inertes del planeta. Y está ocurriendo algo increíble. Los desiertos reverdecen, los ecosistemas reviven, y la tierra que se consideraba muerta vuelve a respirar. Esta es la historia de una especie extinta de caballos salvajes y cómo esta especie puede cambiar el destino de regiones enteras. Suscríbanse al canal, se va a poner bueno. Imaginen un paisaje parecido a Marte, arcilla roja, arena y ni una sola brizna de hierba hasta el horizonte. La temperatura en verano sube hasta los 40 grados y en invierno cae a menos 30. El viento levanta tormentas de polvo que se ven desde el espacio. Así era la depresión de Zungaria hace 20 años. Mongolia, interior, Xinjiang, inmensos desiertos de piedra y arena y semidesiertos. Lugares donde la vida apenas parpadea. Pero muchos de estos territorios se volvieron así no por sí mismos, sino por culpa del hombre. Décadas de desarrollo sin control convirtieron estepas que antes estaban vivas en espacios sin vida. La agricultura le sacó hasta la última gota a la tierra. La industria envenenó los suelos. Millones de cabezas de ganado pisotearon la hierba hasta la raíz. El proceso de desertificación ganaba velocidad y nada podía detenerlo. Cada año el desierto se comía miles de kilómetros cuadrados de tierra viva. China intentó luchar. Los programas para reverdecer los desiertos, de los que sabe todo el mundo, realmente daban resultados. Pero no era suficiente. Y entonces los científicos acordaron de una especie sorprendente que alguna vez habitó estas tierras. Del caballo de Przevalski, el último verdadero caballo salvaje del planeta. Estos animales son únicos. A diferencia de todos los caballos que pastan en ranchos y corren en hipódromos, el caballo de Przevalski nunca fue domesticado. Evolucionó por separado, conservando rasgos de la auténtica naturaleza salvaje. Crin corta y parada, patas fuertes, mirada alerta y un carácter que el hombre no pudo quebrar. Estos caballos llevan el nombre del viajero ruso Nikolai Przevalski, quien los describió en el año 1878. Los mongoles llamaban a estos caballos taki, que significa espíritu. Y en verdad había algo místico en estos animales, algo primitivo, como si hubieran venido de otra época. Hace un siglo los caballos de Przevalski vagaban por las estepas de Asia Central, Mongolia, Kazajistán, el noroeste de China. Todos estos territorios eran su hogar. Se adaptaron a la vida en condiciones durísimas. Cambios bruscos de temperatura, de más 40 en verano a menos 40 en invierno. Vegetación escasa, falta de agua. Pero los caballos sobrevivían. Sin embargo, a finales del siglo XIX comenzaron los problemas. La primera y más obvia razón, la caza. La carne de los caballos salvajes no se consideraba un manjar, pero en tiempos de hambre la valoraban. Las sequías, los conflictos y la falta de comida empujaban a la gente a cazar. Y los caballos, que se movían en manadas abiertas, eran un blanco fácil. Con cada año la gente tenía más armas y los caballos menos oportunidades. Su cautela y su miedo ya no ayudaban. Una bala vuela más rápido que cualquier corcel. Las manadas disminuían, retirándose cada vez más lejos a las zonas más remotas e inaccesibles. Después llegó una nueva amenaza, el ganado doméstico. Con el desarrollo de la ganadería, las estepas comenzaron a explotarse más intensamente. Ovejas, cabras, vacas y caballos domésticos inundaron los pastizales. Comían las mismas plantas, pisoteaban la tierra y ensuciaban los abrevaderos. Para los caballos salvajes simplemente no quedó lugar. Pero eso no fue todo. Los caballos domésticos a veces se cruzaban con los salvajes, rompiendo la pureza genética de la población. Los híbridos perdían los instintos necesarios para sobrevivir en la naturaleza. No sabían encontrar agua en la sequía, evitar depredadores ni sobrevivir a inviernos crueles. Los caballos de Przevalski pura sangre eran cada vez menos. Paralelamente iba la destrucción de su hábitat. La agricultura avanzaba. Tierras de cultivo, carreteras, canales y cercas cortaban las estepas en fragmentos. Las rutas migratorias de los caballos salvajes se bloqueaban. Los territorios por los que deambulaban miles de años se volvían inaccesibles. Los caballos de Przevalski necesitaban espacios enormes. Debían moverse libremente en busca de alimento y agua, especialmente en periodos de sequía. La restricción de su libertad de movimiento fue un golpe crítico.
Los grupos aislados no podían encontrar suficiente comida y morían. Los cambios climáticos empeoraron la situación. Las regiones interiores de Asia históricamente son propensas a la desertificación, pero en el siglo XX el proceso se aceleró. La tala masiva de arbustos para leña, el pastoreo excesivo y el agotamiento de los cuerpos de agua convirtieron las estepas en desiertos. Aparecieron áreas donde incluso los resistentes caballos salvajes no podían encontrar alimento. Los ecosistemas colapsaban. Desaparecían las plantas, luego los herbívoros y después los depredadores. Los caballos no tenían a dónde retirarse. El desierto avanzaba por todos lados, apretando los últimos pedazos aptos para la vida. A esto se sumó la fragmentación de la población. Incluso cuando todavía existían pequeños grupos de caballos salvajes, estaban aislados unos de otros. No había intercambio genético. El número de cada grupo caía y la diversidad de genes se reducía. Esto hacía a los animales vulnerables a las enfermedades y al estrés. Un invierno duro, una epidemia y un grupo entero podía desaparecer. Sin la llegada de sangre nueva de fuera, las poblaciones morían lentamente por la endogamia. Los potros nacían débiles y muchos no llegaban al año. La mortalidad crecía, la natalidad caía. La espiral de la extinción se apretaba cada vez más fuerte. A mediados del siglo XX se hizo evidente. Los caballos salvajes de Przewalski estaban desapareciendo. En el año 1959 se creó un libro genealógico internacional. En él registraban a todos los caballos mantenidos en cautiverio, con un árbol genealógico detallado e información genética. El objetivo, coordinar la cría y conservar la diversidad genética. Pero esto no salvaba a las poblaciones salvajes. Los últimos avistamientos confirmados datan de finales de los años 60. Los científicos peinaban las estepas de Mongolia y China, buscaban huellas de cascos, restos de pelo, estiércol, sin resultados. En el año 1969, el caballo de Przewalski fue reconocido oficialmente como extinto en la naturaleza. Todos los animales restantes se encontraban en zoológicos. Unas pocas decenas de ejemplares en Europa, América y Asia. Todos descendían de un puñado de caballos capturados a principios de siglo. La especie pendía de un hilo. Pero justamente estos caballos dieron la oportunidad para el renacimiento. Y mientras tanto se descubrió algo sorprendente. Con la partida de los caballos, los ecosistemas de las estepas comenzaron a degradarse aún más rápido. La vegetación dejó de recuperarse correctamente. Las dunas de arena empezaron a moverse, sepultando bajo ellas los restos de la cubierta de hierba. Los depredadores desaparecían o se iban a otras regiones. Resultó que los caballos de Przewalski no solo vivían en la estepa, trabajaban para el ecosistema, cumpliendo un papel que nadie más podía cumplir. Eran ingenieros del paisaje, animales cuya presencia formaba el propio medio ambiente. Sin ellos, la estepa moría. Esta comprensión fue un punto de inflexión. En diferentes países, iniciaron programas para devolver los caballos a la naturaleza salvaje. China se tomó esto muy en serio. Sus territorios occidentales y noroccidentales, esos mismos lugares donde alguna vez galoparon los caballos salvajes, se convirtieron en desiertos en degradación. Y China decidió traer de vuelta a los caballos. En el año 1986 se fundó en Xinjiang un centro para la cría de caballos salvajes. El lugar parecía sin vida, espacios inmensos de arena y piedra. Pero fue justo aquí donde comenzó la historia del Renacimiento. De zoológicos de Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, llegaron 8 sementales y 10 yeguas. Nadie los soltó de inmediato a la naturaleza. Eso habría sido un suicidio para animales criados en cautiverio. Comenzó una larga preparación. Mantenían a los caballos en grandes corrales donde las condiciones se acercaban lo más posible a las naturales. Aprendían a conseguir comida por sí mismos y a buscar agua, lo cual es vital en zonas áridas. Los científicos observaban, analizaban y corregían el programa. Entrenaban a los caballos para evitar el peligro. Desarrollaban instintos que se atrofiaron tras generaciones de vida en zoológicos. Paralelamente, la población en el centro crecía. En el año 1987, llegaron otros 18 ejemplares de Estados Unidos y Alemania. La colaboración internacional fue clave. Los zoológicos del mundo enviaban caballos, compartían experiencia y financiaban proyectos. El libro genealógico ayudaba a evitar la cruza entre parientes cercanos, conservando la salud genética de la población. Cada nuevo caballo valía su peso en oro. Y en el año 2001 ocurrió un evento histórico.
El primer grupo de caballos fue liberado en la Reserva Natural Nacional de Kalamaili, en la depresión de Zungaria. La especie extinta regresaba a la tierra de sus ancestros después de 32 años de ausencia. Los primeros años fueron una prueba de fuego. Los caballos que crecieron en condiciones de semilibertad se enfrentaron a la verdadera naturaleza salvaje. No conocían el terreno, no sabían encontrar eficazmente los mejores pastos. Los depredadores, oliendo una nueva presa, comenzaron a cazar. Los inviernos duros allevaban las vidas de los animales no preparados. Pero los sobrevivientes se adaptaron. Aprendían de los errores, desarrollaban habilidades y transmitían conocimientos a su descendencia. Los potros nacidos ya en la naturaleza estaban mucho mejor adaptados. Conocían esta tierra desde su nacimiento, absorbían la experiencia de los adultos y se convertían en verdaderos caballos salvajes. Las liberaciones continuaron. En mayo de 2024, enviaron a la reserva el 18º lote, 7 sementales y 11 yeguas. El número total de caballos liberados alcanzó los 146 ejemplares, y aquí empezó a suceder algo asombroso. Los territorios alrededor de la reserva comenzaron a cambiar. Los caballos funcionan como sembradoras vivas. Comen hasta 7 kilos de plantas al día, pero no digieren las semillas por completo. Al recorrer decenas de kilómetros, dejan estas semillas junto con el estiércol, un paquete inicial perfecto de fertilizantes. Donde antes había pura arena, aparecen islas verdes que con el tiempo se unen en nuevos prados. Las semillas reciben todo lo necesario para crecer: nitrógeno, fósforo, potasio. Incluso en suelo infértil tienen la oportunidad de brotar. El estiércol crea una microzona de fertilidad en medio de la tierra muerta. Ahora multipliquen eso por 146 caballos. Cada uno reparte miles de semillas a diario. Cada uno deja tras de sí huellas de fertilidad. En un año un caballo puede esparcir semillas en un territorio de decenas de kilómetros cuadrados. Y una población entera transforma el paisaje. Pero los caballos no trabajan solo a través de la digestión. Las semillas se enganchan en su pelo, se atoran en las crines y colas, se pegan a los cascos. Los animales las transportan mecánicamente, convirtiéndose en transporte vivo para la flora. Por donde pasó un caballo, tiempo después puede crecer una planta. Cuando aparece la vegetación llegan también otros. Invertebrados, roedores y aves pueblan el territorio que cobró vida. Tras ellos siguen los que se alimentan de ellos: aves rapaces, zorros, pequeños felinos. El ecosistema comienza a construirse de nuevo, capa por capa. Pero la influencia de los caballos no termina ahí. Pastan de manera completamente diferente al ganado doméstico. Las ovejas, por ejemplo, pisotean en un solo lugar, comiéndose la vegetación hasta la raíz. La tierra queda desnuda, la erosión aumenta y el suelo se degrada. Las consecuencias de la cría de ovejas se ven por toda Asia Central. Los caballos salvajes de Przewalski se comportan de otra forma. En la naturaleza hay depredadores a los que temen, por eso quedarse quietos es peligroso. Los caballos se mueven constantemente, galopan por territorios extensos. Comieron un poco aquí, se movieron allá. Luego regresaron acá, pero ya a otro sector. Como resultado, ninguna área se queda sin cubierta vegetal por completo. Las plantas alcanzan a recuperarse entre las visitas de la manada. Las raíces permanecen en la tierra, los nuevos brotes vuelven a crecer. El pastizal no se degrada, sino que conserva su productividad año tras año. Es más, esta forma de pastar crea una estructura de mosaico en los pastizales. Es cuando en un mismo territorio se alternan zonas de hierba alta con zonas de hierba baja y suelo abierto. Puede parecer que es un caos, pero en realidad es el ambiente ideal para la biodiversidad. Hay especies de roedores que necesitan hierba alta para esconderse. Hay aves que anidan solo en zonas abiertas con vegetación baja. Hay insectos que prefieren diferentes etapas de crecimiento de las plantas. El pastizal en mosaico asegura un nicho para cada uno. Los estudios mostraron que en los territorios donde pastan los caballos de Przewalski, la biodiversidad es entre 1,5 y 2 veces mayor en comparación con los pastizales homogéneos. Más especies de plantas, más insectos, más aves y pequeños mamíferos. El ecosistema se vuelve más rico y más resistente. Hay otro momento importante. Los caballos no arrancan la hierba de raíz como las ovejas. La muerden, dejando el sistema de raíces intacto. Para la planta, esto significa una recuperación mucho más rápida. Las raíces están vivas, las reservas de nutrientes se conservan, y el nuevo crecimiento comienza casi de inmediato.
Por eso, incluso con una gran cantidad de caballos, el territorio no se convierte en desierto. Al contrario, el pastoreo correcto estimula el crecimiento de las plantas. Algunas hierbas, después de ser mordidas, empiezan a echar más ramas, volviéndose más tupidas. El pastizal bajo la influencia de los caballos se vuelve más productivo. Pero los caballos influyen en el ecosistema no solo a través de las plantas. Ellos mismos se convierten en parte de la cadena alimenticia. Mientras la población en China es pequeña, los grandes depredadores no están muy interesados. Pero a medida que crezca el número de caballos, la situación cambiará. Los lobos, los principales depredadores de las estepas de Asia Central, cazan grandes ungulados. Un caballo adulto, claro, es una presa demasiado peligrosa. Pero los potros, los animales enfermos o viejos, se convierten en un objetivo legítimo. Cuando la población de caballos crezca, los lobos regresarán a estas zonas. Y los lobos también son ingenieros de ecosistemas. Controlan las poblaciones de herbívoros, impidiendo que se reproduzcan excesivamente. Eliminan a los enfermos y débiles, mejorando la salud genética de las poblaciones de presas. Atraen a los carroñeros que limpian los restos de la presa. La influencia de los lobos se extiende a todo el ecosistema. Se produce un efecto cascada. Los caballos restauran la vegetación. La vegetación atrae a herbívoros e insectos. Esos atraen a pequeños depredadores. La creciente población de caballos atrae a grandes depredadores. Y esos cierran el círculo, controlando a todos los demás. El ecosistema se construye de nuevo. Y esto funciona. Para finales del año 2024, el número total de caballos de Przewalski en Xinjiang alcanzó los 534 ejemplares. Esto incluye tanto a los que viven en cautiverio en el centro de cría como a los salvajes en la reserva de Kalamaili. Nada mal para una especie que hace 30 años estaba totalmente ausente aquí. China entiende que para crear una población estable se necesitan varios grupos independientes. No se pueden tener todos los huevos en la misma canasta. Por eso los programas de cría y preparación para la liberación se llevan a cabo en diferentes regiones. En la provincia de Gansu funciona un centro en Wuwei, donde preparan los siguientes lotes de caballos. Las investigaciones continúan constantemente. Los científicos estudian el comportamiento de los caballos, su impacto en el ecosistema y la salud genética de la población. Cada liberación se planea tomando en cuenta la experiencia previa. Los errores se analizan y los métodos se perfeccionan. No se trata solo de soltar animales y olvidar, es un trabajo constante y minucioso. La experiencia de China es importante, no solo para la propia China. Los países vecinos, Mongolia y Kazajistán, también se dedican activamente a la reintroducción de los caballos de Przewalski. Y las investigaciones chinas les ayudan a evitar errores, acelerar el proceso y hacer los programas más efectivos. Mongolia empezó primero, allá por los años 90. En el año 1992 trajeron al Parque Nacional Hustai-Nuru los primeros caballos de zoológicos europeos. Fue un equipo internacional, zoólogos de los Países Bajos, Alemania, Suiza y la República Checa. El zoológico de Praga jugó un papel clave. Justamente allí llevan el libro genealógico internacional de los caballos de Przewalski. Cuando se necesitó transportar animales a Mongolia, usaron incluso aviones militares. Esto muestra qué tan en serio se toma la comunidad mundial la salvación de la especie. Con el tiempo a Hustai-Nuru se sumaron otros territorios, la Reserva Comintal y la Gran Reserva de Gobi-B. Aquí se formaron poblaciones salvajes completas. Si en los 90 eran decenas de ejemplares que requerían apoyo constante, ahora más de 1000 caballos viven totalmente por su cuenta. Estos grupos no reciben alimentación suplementaria ni viven en recintos. Existen como verdaderos animales salvajes. Nacen, crecen, se reproducen y mueren en la naturaleza. El proyecto logró su objetivo. Los caballos de Przewalski volvieron a ser parte de las estepas mongolas. Kazajistán siguió su propio camino. Los primeros caballos llegaron al Parque Nacional Altyn-Emel en el año 2003. Solo 10 ejemplares. Para finales de 2015, la población creció a 40. Un crecimiento no muy impresionante en 12 años. Por eso en el año 2024 arrancó un nuevo proyecto a gran escala, bajo el nombre El Regreso de los Caballos Salvajes. De nuevo cooperación internacional, el Zoológico de Praga, la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad de Kazajistán, la Sociedad Zoológica de Frankfurt y los zoológicos de Nuremberg y Berlín. En junio de 2024 llegó el primer lote de 7 caballos. Un año después, otros 7.
El plan es ambicioso. Hasta el año 2029 reintroducir entre 40 y 45 caballos. ¿Por qué exactamente esa cantidad? Es el mínimo para crear una población estable. Una cantidad menor no podrá asegurar la diversidad genética. El grupo será vulnerable a la endogamia, enfermedades y catástrofes accidentales. Y 40 o 45 ejemplares es la masa crítica después de la cual la población puede crecer por sí misma si las condiciones son favorables. Pero el lugar más inesperado de reintroducción de los caballos de Przewalski es la zona de exclusión de Chernóbil. Después de la catástrofe del año 1986, el territorio alrededor de la planta se convirtió en un experimento único: naturaleza sin humanos. Los caballos de Przewalski nunca vivieron aquí antes, no es su área histórica. Pero en el año 1998 se decidió probar. De la reserva ucraniana, Askania Nova, trajeron 31 caballos. Más tarde agregaron otros 5 para fortalecer el acervo genético. Las condiciones eran extremas: fondo radiactivo, pueblos abandonados, depredadores, cazadores furtivos. Parecía que el proyecto estaba condenado. Pero los caballos no solo sobrevivieron, comenzaron a prosperar. Los primeros años fueron duros, alta mortalidad, enfermedades. Pero desde principios de los 2000, la población empezó a crecer. En el año 2003, contaron 67 ejemplares en la parte ucraniana de la zona. Para 2018, cerca de 150. Según datos actuales de 2025, la población se mantiene firme en un nivel de unas 200 cabezas, a pesar de la radiación y los lobos. Los caballos en Chernóbil cumplen el mismo papel que las estepas asiáticas. No dejan que el territorio se cubra de bosque denso, mantienen espacios abiertos y crean un paisaje de mosaico. Gracias a ellos, la zona de exclusión se convirtió en hogar para muchas especies que necesitan biotopos abiertos. La historia de los caballos de Przewalski muestra una cosa increíble. Una especie totalmente desaparecida de la naturaleza puede regresar. Es más, puede regresar no solo como pieza de museo, sino como participante activo del ecosistema que cambia el paisaje a su alrededor. Estos caballos no solo sobreviven, trabajan, restauran tierras degradadas, esparcen vegetación y crean condiciones para otras especies. Convierten desiertos moribundos en ecosistemas vivos. Y esto no es una exageración, sino un hecho registrado científicamente. Claro, las poblaciones todavía son vulnerables. El número total en el mundo es de unos 2.000 ejemplares, de los cuales aproximadamente 1.000 viven en la naturaleza. Esto todavía es muy poco. Una epidemia, una serie de inviernos duros o el factor humano pueden causar un daño crítico. Por eso el trabajo continúa. Se abren nuevos centros de cría, se preparan nuevos territorios para la reintroducción. Los genetistas trabajan en la conservación de la diversidad usando tecnologías modernas como la crioconservación de material genético. Cada ejemplar cuenta. El caballo de Przewalski recorrió el camino desde el borde de la extinción total hasta un lento regreso. Es una historia sobre que incluso las situaciones más desesperadas se pueden revertir si se pone suficiente esfuerzo. Que la extinción no siempre es una sentencia definitiva. Que se puede ayudar a la naturaleza a recuperarse si se le dan las herramientas. Y a veces, esa herramienta se convierte en un animal que casi perdimos para siempre. Suscríbanse al canal y asegúrense de escribir sus pensamientos en los comentarios.